que hay que sacar. En traumatología está minado de gente de SUTECBA. Bueno, punto 2, después de dirección médica, después de técnicas, sacar a los de traumatología, que le llenan la cabeza a los médicos. Por eso los médicos están apretados por los sindicalistas, ¿sí? Bueno, como verán acá, tenemos las pantallas que pusieron últimamente de turnos, ¿sí? Bueno, estas pantallitas, se cansaron. Vienen a veces unas chicas del gobierno de la ciudad, hacen más lío que antes todavía, la verdad. Porque en las pantallas desde adelante, una cosa que está separada y que eso es correcto, ¿sí? Es que la gente, por el mundanal de gente que hay, la gente que tiene certificado de discapacidad o que son gente anciana que no puede estar parada o que tienen algún problema médico que no puede esperar tanto, los atienden por supuesto antes, que es lo que corresponde. Si no, no se pueden atender. Voy a continuar con el video que estamos viendo donde ya el médico está confirmando que acá no se atienden 10 personas, como dice la dirección médica, ¿no? Por tal motivo vuelvo a resumir los puntos inmediatos, ¿no es cierto? Que es que un centro de salud es indignante que no sea manejado por médicos, sino por sindicalistas. Los sindicalistas, yo conozco las cabezas, que uno de ellos justamente está acá siempre en traumatología y me dejó con una discapacidad en una rodilla, ¿no es cierto? Por eso digo que hay que sacarle el poder a los sindicalistas, no echarlos, como dije al principio, no echarlos, o sea, ponerlos en otra oficina, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos, ortopedia y traumatología, es un muchacho morochito que voy a pasar la foto para que se identifique, y está en la ventanilla de allá de traumatología. Le pusieron una computadora dentro de la oficina que yo acabo de mostrar, donde hay espacio físico para que la gente de Cobertura Porteña se ocupe de dar los números y dar prioridad a los capitalinos, fundamentalmente, para no ser excluidos, porque si no, siempre pasan la gente de la provincia, la gente limítrofe, y los capitalinos quedamos excluidos, ¿sí? Bueno, volviendo al tema del proyecto. Otro de los temas también es reducir la cantidad de residentes. Estamos viendo chicas muy jovencitas, ¿no es cierto?, que ocupan prácticamente un 90% del plantel de médicos en el Hospital Durán, ¿no es cierto? O sea, me parece que hay que poner 50% y 50% porque tienen mucho que aprender estas chicas. La última vez a mí una chica que estaba para un posoperatorio, yo le pregunté cuál era el criterio que utilizaban para atender primero a todas las embarazadas y después a los que estamos recién operados, ¿no? Yo con 40 puntos en el seno derecho. Y me respondió, porque las cosas siempre se hicieron así, a lo cual por supuesto yo respondí, ¿no es cierto? Las cosas no se hacen así, sino hay que saberlos por qué se hacen, ¿sí? Me dijeron que era médica, ¿no es cierto? Así que bueno, los médicos nuevitos hay que empezar a capacitarlos mejor, porque la verdad que no dan contención a las personas que tienen cáncer. Este es otro punto, Viste que son limítrofes, ¿no es cierto?, que vienen por la salud gratuita, Fíjate, toda esta gente es fácil saber, ¿no es cierto?, dónde vive y dónde no vive. Además viven en provincia. La chica que te atiende, yo tengo un posoperatorio, bueno, la chica que atiende la anota en una planilla, te pregunta tus datos y en la planilla te anota si sos de capital o de provincia. Como verás, yo hoy me siento y lo estoy filmando. Otro de los puntos, las historias clínicas. Bueno, acá nos hizo la modernización, como dijo mi colega Ibarra, ¿no es cierto? Bueno, falta modernización, ¿no es cierto? En el hospital público, bueno, justamente por la cantidad de pacientes que hay, estoy resaltando el nombre pacientes, ¿no es cierto?
Bueno, normalmente hay en muchas áreas como es cardiología, tiroides, etcétera, etcétera, gastroenterología, ¿no es cierto? Que en la historia clínica no figura con el DNI, ¿no es cierto? Estamos en el 2019, o sea, las historias clínicas todas tienen que llevar DNI, entonces fundamentalmente cuando uno viene con una historia clínica que es vieja, de un número que no sea el DNI, automáticamente el que hace la historia clínica, el administrativo, tiene que proceder a pasar los datos a una carpeta con el número de DNI. ¿Sí? Ese es otro de los tips importantes, ¿sí? Y finalmente voy a hacer hincapié justamente que no hay contención para la gente que padece de cáncer, ¿no? El cáncer de mamas ya de por sí, estuve el miércoles en la jornada de Mujer y Salud, donde habló un especialista en oncología, el doctor Chacón, ¿no es cierto?, donde hablaron psicólogos, una jornada fabulosa, donde en realidad me sentí sumamente identificada, fundamentalmente porque yo no recibí esa contención, ¿no es cierto? O sea, los médicos tienen que estar capacitados. O sea, acá en el hospital público, Hospital Durán, como el María Curie, si tienen pacientes oncológicos, los tienen que tratar como tal. Ya de por sí es una carga que le digan a uno la palabra cáncer, ¿no es cierto? Para después tener complicaciones y disentir patología mamaria con oncología y que una paciente tenga que estar de un lado para el otro, como fue mi caso, por ejemplo, ¿no es cierto? Que yo en la legislatura no lo hice saber, ¿no es cierto? Más allá de que conozco a todos los legisladores, estaba el legislador Acevedo, fui invitada por Paula Villalba, estuvo excelente lo que hizo la legisladora Paula Villalba, la felicito, la he felicitado, ¿no es cierto? Porque realmente todo lo que dijeron en esa jornada de la mujer, sobre todo en el mes de la mujer, esto se tendría que aplicar a todos los hospitales públicos, no solamente en el María Curie, que es especialista en oncología. Si el Hospital Durán está atendiendo oncología, los médicos de patología, que ya digo, hay un 90% de residentes que no están capacitados para atender este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, no saben dar la contención que tienen que dar a un paciente oncológico. Esto es fundamental, el mensaje. No es un lunar lo que vos venís a sacarte. En mi caso, me mandaron primero, tuve una adrenalina terrible, me hicieron sufrir muchísimo diciéndome que tenía que ir a quimioterapia. Después empezaron a disentir en los consultorios de oncología diciendo que no era para quimio, sino que era para cirugía. Finalmente tengo que agradecer que fui a consultar, a una consulta privada, no acá en el hospital, busqué al jefe de oncología, quien vio todos los estudios, los mismos estudios que vio patología mamaria acá, donde en un momento uno de los médicos, Sancinetti, lo voy a mencionar, porque sinceramente me trató bastante mal. Yo ya se lo dije al cirujano Claudio Storino que me operó, fue el que me mandaba a quimioterapia. Me decía que no tenía nada más que hacer acá en patología mamaria, de malos modos, y que tenía que ir a oncología, que estaba esperando, que no vuelva, ¿no es cierto? Por supuesto que tengo los audios, ¿no es cierto? Porque yo lo grabé y lo filmé, entonces lo puedo demostrar también, ¿no es cierto? También me mandaron un informe que no corresponde, que también se lo informé la última vez al cirujano Claudio Storino. No es cierto en el informe, cuando me dan el alta, que me pongan en la primera parte que yo no acudía a hacerme los tratamientos. No, perdón, yo tengo como prueba de mi doctora, de mi ginecóloga del CESAC 38 del año 2017, todas las recetas habidas y por haber que me dio, y que yo venía acá y daban 10 turnos. Y entonces yo quedaba siempre afuera. ¿Por qué? Y porque los sindicalistas traen a su gente.
porque entran primero los limítrofes y porque los capitalinos quedamos afuera. No se puede hacer esto con una persona que tiene cáncer. Yo sabía que no era cáncer lo que tenía, pero en el 2017 se pudo haber evitado todo lo que padecí. Y esto lo tienen que controlar los funcionarios, ¿sí? Bueno, por eso es que tengo un spot donde digo que estoy pidiendo audiencia con el presidente de la Nación, porque he recibido muchas notas, muchas cartas, tanto de Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo Social, donde fui justamente a dejar mi queja, a donde derivó Presidencia de la Nación, y como tamaña responsabilidad no se quieren hacer cargo, porque fue muy malo lo que hicieron, ¿no es cierto? Entonces, lo mandaron al Ministerio de Salud de Ciudad, lo cual dudo, porque lo recibieron en enero, no tuve respuesta al momento. Dudo que le den bolilla, ¿no es cierto? Porque yo con la ministra de Salud ya le informé justamente el tema de mi accidente de rodilla en plena campaña de Mauricio Macri, ¿sí? Donde justamente estoy mostrando el responsable de tal problema, ¿no es cierto? Cuando me daba turnos para dentro de 3 meses y cuando los limítrofes le daba para dentro de 1 mes, ¿no es cierto? O sea, esto es atentar contra la vida de los pacientes. Por eso quiero ratificar que esto es un centro de salud, que quede claro. Esto no es para los sindicalistas para que hagan política, ¿eh? Basta de política en los hospitales públicos. Cambien a los sindicalistas. Los sindicalistas no pueden tratar con pacientes porque no saben, no les importa y no les importa si salen muertos. Fue mi caso. Yo me salvé y estoy viva. Así que termino con esta reflexión, ¿sí? Todos los centros de salud tienen que tratar a los pacientes y tampoco, al margen de que estoy hablando de varios tips como los limítrofes y como la gente de provincia, también estoy diciendo en el video que se puede hacer una división de que unos sean atendidos en el hall de entrada y otros en cobertura porteña. Así todos van a tener cobertura. O sea, no estoy discriminando absolutamente a nadie. Lo que sí digo es que los capitalinos no podemos ser excluidos, porque el plan de cobertura porteña fue implementado por el presidente de la Nación, ¿sí? Y voy a sumar otro tip más, el último. Por último, otro de los tips que yo agregaría en principio, dentro de los que manifesté, porque después hay mucho más que hacer, por supuesto, pero por lo menos esos serían los más importantes a iniciar, ¿no es cierto? Siempre hay un primer paso y después hay varios pasos más para llegar a una total reestructuración y a una reforma de un hospital de salud con calidad de servicio, ¿sí? Bueno, lo último que voy a notificar y a informar es que el hospital público se abre a las 7 de la mañana hasta las 13 horas. Todas las oficinas, incluyendo cobertura porteña, que no sé por qué tiene un horario especial de 9 a 12. Por ejemplo, en kinesiología cada vez trabajan menos. O sea, me estoy refiriendo al administrativo, no a los kinesiólogos, que son de primera calidad. Antes atendía el muchacho de administrativo hasta las 11 de la mañana, ahora atiende hasta las 10 y se va. No entiendo los turnos, la verdad. Todo el mundo debería respetar los horarios, ya que el hospital no está de día, ¿no es cierto?, trabajando, que solamente trabajan algunos sectores por opción. Bueno, el horario se tiene que respetar en todas las áreas, de 7 a 13 horas. Este es el último tip y faltan muchos más, pero esto es un comienzo, es un inicio hacia la salud de calidad en los hospitales públicos.